Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar de un fenómeno que cada vez está más en boga, que es la cultura de la cancelación. Y como siempre, pues vamos a platicar con Ana Paola sobre este interesante tema. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola, Carlos. Pues bien, aquí hablando esta vez ahora de un tema súper interesante como todos, yo creo, pero que hoy está actual a full. Hay muchas personas de las que podemos hablar con respecto a este tema, que hay muchos artistas, cantantes, no sé, personas públicas de tanto política, actores, influencers, de todo tipo de índole, todas las personas que pueden llegar a estar en el área digital o comunidades digitales, que este tipo de tema de la cultura de la cancelación, pues no solamente es decir, bloquea a mi exnovio que me cayó mal y que al final del día no quiero volver a verlo en todas mis redes sociales, ¿no? Entonces yo estoy a favor de eso, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero volver a verlos, entonces los bloqueo, sobre todo cuando son bien tóxicos. Entonces no estamos hablando de ese tipo de cancelación, sino estamos hablando de una cancelación social de toda la comunidad, que todos específicamente estén en contra de una persona o de un individuo, que lo tosiguen con mensajes violentos inclusive, o que estén buscándolo para algún tipo de escarnio público, justicia, etcétera, ¿no? Entonces también hay una situación ahí donde estamos hablando de una situación social, no solamente de una persona individual con otra persona de manera individual, y que están intentando limar asperezas donde tú por tu vida y yo por mi vida, pero cada quien tiene su círculo social y digital de manera sana y pueden seguirlo ejerciendo. Entonces, aquí lo que es la cancelación digital, pero ya esto sería específicamente social, también hay dos diferentes tipos de ideas, ¿no? ¿Qué podría ser benéfico? También lo que podría ser pues peligroso, ¿no? En este tipo de concepto, porque también hay personas que a lo mejor sí necesitan ser buscadas o inclusive restringidas de este tipo de redes sociales, porque sí están haciendo una afectación o porque ya son cosas ilegales más bien, y que requieren alguna situación o justicia penal. Y hay otras personas que ya son cosas muy leves, a lo mejor una infidelidad o cosas mucho que no están juzgadas penalmente, y hasta qué punto ya se vuelve tan grave la situación, ¿no? Entonces de esto yo creo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a determinar qué tan positivo o negativo es y cómo vamos a entablar una situación donde nos esté más llevadero, ¿no? La cultura de la cancelación. Sí, efectivamente, este fenómeno es un fenómeno que, aunque ahorita lo vemos con una magnitud elevada, en realidad teóricamente surgió a finales aproximadamente de 2010, principalmente surgió en redes sociales como Twitter, actualmente X, y en TikTok, a partir de hashtags como MeToo y Black Lives Matter. Y lo que inició como una forma de activismo, a partir de lo cual se denunciaban acciones desde grupos de poder que evidentemente eran denunciables y que eran inadecuadas, como la violencia hacia las mujeres o la violencia hacia los afrodescendientes, se terminó convirtiendo en algo que se popularizó y se convierte actualmente en un fenómeno que impacta directamente a algunas personas o algunos grupos o algunas empresas o incluso algunas obras como canciones o películas, ¿no? Incluso que fueron creadas siglos atrás en un contexto diferente y que actualmente pues, ya no están muy bien vistas. Aquí lo que se busca es un poco un boicoteo activo, grupal de estas personas o estos grupos o estas asociaciones o empresas u obras. Y se buscaría que de forma grupal, cultural, se vaya poniendo también énfasis en cuáles son las conductas que en pleno 2025, por ejemplo, ya no son permitidas, aunque en otras épocas lo hayan sido. Evidentemente tenemos un grupo que apoya a esta política de la cancelación cultural y tenemos a otro grupo que de alguna manera considera que esto se ha convertido como en un grupo de inquisidores culturales, activistas de Twitter, bueno, de X, a partir de lo cual
se pueden generar también ciertos juicios sumarios que no necesariamente terminan siendo basados en una realidad, es decir, a veces no hay pruebas del todo evidentes de algunos temas que han sido culturalmente cancelados, y por el otro lado, tampoco terminan asegurando que la circunstancia vaya a cambiar, porque no necesariamente la persona que ha sido denostada o el grupo o la empresa modifica significativamente su cultura o su forma de ver la vida o su forma de actuar o su forma de hablar. En muchas ocasiones simple y llanamente es como un espectáculo, un performance de una modificación, aunque en el fondo todo sigue prácticamente igual. Entonces tenemos un poco como estas dos posturas, algunos a favor, algunos en contra, y por eso para nosotros pues era importante empezar a platicar un poco sobre este tema. Sí, claro, y hacer una diferenciación entre lo que sería denunciar y también exponer. Porque una cosa es intentar denunciar a lo mejor, como te decía, ¿no? O algún delito y que todos busquemos a una persona o no sé, hasta cuando hacen todo a un perfil de una persona y hacen, arrancan el caso de lo que haya pasado, a lo mejor un robo, un secuestro, de una persona y un rostro, ¿no? Por ejemplo, de un rostro hablado de lo que podría ser. Entonces, ahí estamos determinando en redes sociales que es un apoyo en la comunidad para poder buscar a alguien que hizo un acto ilícito. Entonces, eso es como denunciar o exponer a lo mejor la fotografía de una persona que sabemos que sí y realizó un acto ilícito, pero ya esta sería una situación ya totalmente grave y confirmada de este acto ilícito, pero ya cuando estamos del otro lado nada más exponiendo una vida para que toda su vida cambie de manera que no estamos seguros que generó un acto ilícito, ya estamos hablando de que la persona o la institución sí van a tener que hacer algo diferente, o sea, su vida va a cambiar, porque no puede cambiar, la sociedad juzga, y cuando te juzga a forma que ya nunca te vuelve a ver de la misma manera que te veía antes. Entonces, si eres una empresa, o puedes tener mejores o peores ventas porque luego dicen que la publicidad nunca es mala, ¿no? Si eres una persona, también, dependiendo del caso que se haya realizado, hay, no sé, un ejemplo de ello, pues Cristian Nodal, ¿no? Cristian Nodal es una persona de las que más está siendo juzgada aquí en México y sin embargo sigue estando con giras, sigue estando en boga todo esto del artista, y creo que, no sé si aumentaron las ventas, pero se volvió mucho más famoso por toda esta situación que se vivió de su vida personal. Y no sabemos hasta qué punto también podríamos separar la obra del artista. Digo, publicidad se hizo, ya sea buena o mala, y al final del día a lo mejor las personas que no lo conocían dijeron, ¿y quién es este cuate? ¿Y cómo canta? ¿Y me gusta, no me gustará? ¿Hará buenas canciones? Y muchas de ellas son, al menos para el regional mexicano, son buenas, ¿no? Ya su vida privada podía ser otra cosa, pero si ya a lo mejor estás apoyando a alguien que hace delitos ilícitos, entonces ya estaríamos hablando de, chin, si lo apoyo le estoy dando dinero, chin, si lo apoyo a lo mejor me relacionan con este tipo de ideologías o de este tipo de actos. Entonces es una delicada línea de qué tipo de situaciones podrías apoyar o no estarías apoyando. Y eso parece interesante, ¿no? De hecho, en diseño gráfico y en marketing, todo esto de la mercadotecnia hablamos mucho de ello. El diseño o el artista se vuelve parte de la obra. Si tú haces un diseño es tuyo, porque nosotros lo hacemos hacia la publicidad. Literalmente alguien más nos contrata para hacer su diseño o su obra, entonces lo tenemos que entregar, y a lo mejor no necesariamente soy yo la que estoy dando el mensaje, yo solamente soy una intérprete para poder darle el mensaje de la otra persona. Si a lo mejor una empresa me está diciendo un mensaje erróneo de su producto, yo no voy a saber si ese producto en verdad está haciendo o teniendo las referencias que están diciendo que tienen. A lo mejor a mí me pasaron el código de control de
de una etiqueta, por ejemplo, ¿no? De qué es lo que viene dentro de la etiqueta, pero no sé si están haciendo chanchullo detrás y yo lo tengo que poner en la etiqueta y yo soy la responsable simplemente de que la etiqueta se vea bien y que posteriormente salga impresa dentro del producto. Entonces es toda una línea de determinar quién es el verdadero responsable y a lo mejor el hecho de que a mí me vean relacionada con esta empresa que hizo a lo mejor un chanchullo o una tranza, también me ve afectada a mí porque a lo mejor yo trabajé en ella, ¿no? Y ahí a lo mejor en la situación de la cancelación, cuando cancelan a una empresa y tú sigues teniendo a lo mejor el uniforme con el logotipo de esta empresa, también entras dentro de la cultura de la cancelación. Sí, efectivamente es muy interesante porque se pueden presentar distintas circunstancias que en términos generales lo que hacen es propiciar una reflexión de no todo es blanco o negro, hay una serie de matices y dónde nos posicionamos cada uno en función del tema que se está en ese momento debatiendo. Porque al final todos tenemos una postura. El problema es que en muchas ocasiones no la queremos asumir públicamente. Y la cancelación, la cultura de la cancelación sí nos permite un poco como externalizar nuestro malestar, un poco ocultándonos en medio de un grupo de personas que están muy enojadas y que luego puede ser incluso justificable el decir, bueno, es que en ese momento yo estaba muy enojado y por eso lo hice y por eso escribí eso y por eso estaba tan alterada y después podemos de alguna manera decir, bueno, pero yo estoy más tranquilo y ya entiendo que no es para tanto. Es decir, también permite un poco como arrojar las piedras y luego esconder la mano. Por eso se convierte en un fenómeno tan interesante porque literalmente la gente puede meterse a trending topics de TikTok, de X, etcétera, y ver cuál es la tendencia que en ese momento está causando mayor revuelo, sumarse a la tendencia sin haber entendido muy bien el contexto, simplemente posicionarse de un lado a otro, y que ahí viene también parte de lo negativo que puede ser esta parte de la cultura de la cancelación, porque no todo es orgánico. En realidad son campañas publicitarias que también se encuentran atrás, sobre todo en X, donde se ha demostrado que en muchas ocasiones la forma en la que van apareciendo las tendencias no tiene que ver con la popularidad en sí, sino con cómo el algoritmo va indicando que ciertos temas conviene ponerlos por encima de otros. Económicamente hablando, pues evidentemente se financia todo esto. Entonces tenemos pros y tenemos contras. Desde el lado de los pros, los tres más relevantes podrían ser que sí genera cierta responsabilidad en las figuras públicas a las que se empieza a cuestionar o a cancelar. Obviamente esto da voz a los grupos o a este entorno que no necesariamente habitualmente lo tiene. Entonces creo que eso también empodera en ocasiones a algunos grupos. Y otra parte que yo creo que sí genera cambios a nivel cultural. Por ejemplo, el movimiento de Me Too, pues ha generado cambios que al día de hoy lo vemos como un gran avance de estas olas del feminismo. Y me parece que ese es, en mi opinión, la parte más relevante de la cultura de la cancelación, que incluso sí genera cambios en el imaginario. Es decir, la gente ya no empieza a ver la realidad desde la misma perspectiva. Y esto va propiciando que la misma gente se vaya cuestionando las canciones que escucha, a los artistas que sigue. Es decir, se va haciendo como un efecto de ola que va propiciando cambios, en mi opinión, positivos en la sociedad, a costa, lamentablemente, de ciertos aspectos negativos. Por ejemplo, el primero es que, evidentemente, pues se agarra a un chivo expiatorio, es decir, el primero que la riega en este sentido es al que se termina crucificando, y obviamente cómo maneje esta situación la persona en cuestión o la empresa o el grupo puede incluso tener un renacer o puede inclusive terminar disparándole a la fama. En muchas ocasiones no solamente terminan siendo más conocidos como el ejemplo que citabas, sino que
terminan volviéndose millonarios a partir de narrar la experiencia que vivieron a partir de esa cultura de la cancelación. No todo, evidentemente, termina tan bien. Hay muchos casos de personas que fueron, lamentablemente, llevadas al borde del suicidio o que literalmente cometieron suicidio porque la presión social es enorme. Si de repente, simple y llanamente, que en un grupo 5 o 6 personas están en nuestra contra, se siente horrible. Imagínense toda una comunidad o todo tu entorno inmediato, toda tu ciudad, todo tu estado, tu país, ¿no? Entonces está muy, muy complicado. La presión social es enorme y por eso pues tenemos este lamentable desenlace de mucha gente que, no sabiendo cómo canalizar esto, no buscando ayuda, pues terminan recurriendo a la forma más sencilla de evadirse, que es mediante el suicidio o intentos de, porque muchos pues han llegado hasta esa parte. Otro punto que también me parece que es importante mencionar es que esto sí se termina en ocasiones convirtiendo en un entorno que busca el castigo más que la modificación de la conducta. No nos interesa en muchas ocasiones que la persona cambie. De hecho, ya partimos de la idea de que no va a cambiar. Lo único que queremos es que se le castigue. Entonces, al final, creo que sí termina convirtiéndose como en una forma de hacer catarsis colectiva, que no se diferencia mucho de cuando en la época medieval se quemaba a las mujeres acusándolas de brujería, en donde no importaban las pruebas, no importaba lo que dijeran, no importaba. Una vez que han sido señaladas, acababa su vida. Lo único que variaba era qué tan tortuoso era el final o qué tan desagradable pudiera ser, porque nunca era agradable y prácticamente ninguna mujer, una vez acusada de brujería, pues se salvó de la hoguera. Entonces, de lo que a veces se salvaban era de la tortura previa a la hoguera o llegar directo, ¿no? Entonces, creo que termina siendo algo muy parecido, o sea, un enfoque más hacia el castigo, más que a la modificación genuina de la persona, empresa o grupo que es cancelado colectivamente. Y la parte que a mí me parece la más lamentable es que no es orgánico. Todo esto tiene un trasfondo, o rara vez es orgánico, no podríamos decir que el 100% las cancelaciones colectivas o culturales han sido financiadas. Sin embargo, sí podemos identificar que hay empresas, organizaciones, grupos que pueden ser de izquierda o de derecha que se encuentran detrás de lanzar estas campañas para hacerlas mucho más efectivas y conocidas. Entonces, cuando para fortuna suma. Exacto, más mediáticas. Y entonces, cuando tú te sumas, aunque tú lo hagas desde tu entera convicción y responsabilidad y a partir de tu propio enojo total y completamente comprensible, terminas formando parte de un grupo que en muchas ocasiones, pues, puede que incluso sea totalmente opuesto desde el punto de vista político a lo que tú defiendes cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que es nuevamente entrar en un entorno de manipulación en donde creo que precisamente dentro de la manipulación a veces también se acusa sin pruebas, sin evidencias sólidas, con ciertas circunstancias que si lo lleváramos a la parte legal de la denuncia, como lo mencionas, se caería porque no hay suficiente sustento en todo ello. Entonces, por eso no se denuncia, por eso se lleva de esta manera, porque si se llevara por el ámbito legal probablemente no habría ninguna otra consecuencia. Entonces, eso también pone en evidencia que las leyes requieren un cambio drástico. El sistema judicial en la mayoría de los países del mundo está corrompido y que lamentablemente, pues para hacer justicia, pues se requieren ciertas cantidades de dinero, cierta cantidad de recursos, y que aquellos que no los tenemos, pues no tenemos forma de que se haga realmente justicia, salvo uniéndonos de manera colectiva para poder tratar de denunciar masivamente lo que está ocurriendo. Si a mí me preguntaran yo de qué lado me posicionaría, yo honestamente estaría más a favor de la cancelación cultural, siempre y cuando la evidencia fuese total y completamente fácil de identificar, ¿no? Alguien que sale en un video, alguien que públicamente hace una declaración, alguien que tiene un programa como el Torres y que dice barbaridades. O sea, ese tipo de
evidencia, a mí me parece que sí permite que esta cancelación, que sí es punitiva y que sí está enfocada en el castigo y no en la parte del cambio, a mí me parece que sí termina generando un cambio positivo porque luego va a permitir, no que la persona en cuestión, porque dudo que estos personajes influencers modifiquen su conducta a un ápice, sin embargo sí que el entorno que le sigue a lo mejor empiece a cuestionar algo de esas conductas, ¿no? Tenemos ejemplos como el Chicharito, que también hace poco dio unas declaraciones lamentables. Entonces, sí me parece que si yo tuviese que posicionarme, yo, Carlos, yo me posicionaría más a favor por todos los cambios positivos que se han dado, siempre y cuando exista una evidencia total y completamente irrefutable para que yo me sume a esa misma cultura de la cancelación. Me parece un buen punto, aunque un poco utópico, porque al final del día, a pesar de que, no sé, Facebook o muchas plataformas tienen ciertas reglas de uso y de manejo de la información, la verdad es que está muy extraño cómo se manejan, porque cuando publican ciertas cosas, inmediatamente, o sea, cositas que no tienen nada que ver y no son malas, te las bajan o te las cancelan, y cuando estás viendo todas las publicaciones de memes malvados y que están no sé, ofendiendo a personas o haciendo sus denuncias ciudadanas, que la verdad a mí me tocó ver en una ocasión que se estaban peleando herencias entre dos hermanos conocidos por una empresa, y que uno se atacaba al otro, ¿no? Pero ¿en qué punto tú estás permitiendo subir fotos o haciendo como una denuncia ciudadana sin pruebas, ¿no? Entonces, Facebook, en donde ya, y sobre todo cuando tienes toda una comunidad intentando bajar la publicación porque es una noticia falsa y solamente es una pelea entre hermanos que están intentando pelearse por herencias, entonces me parece que hay una situación toda caótica al respecto de problemáticas muy intrínsecas entre la sociedad, y que también, por ejemplo, Facebook o Meta es una empresa estadounidense que inclusive está todo haciendo de manera algorítmica, y no tiene casi personal que esté atendiendo de manera personalizada los casos, y que pues también se le está saliendo de las manos, ¿no? Y que solamente por enriquecerse no está queriendo atender todas estas denuncias que están pasando por todas estas redes sociales. Además, en el área de la tecnología, muchas empresas hacen eso, todo lo plantean donde yo te pongo la plataforma, ustedes paguen la publicidad, y no hay muchos filtros más que los que les implementen en gobiernos, más que los que les pongan las empresas, más que los que estén a favor de ciertas familiaridades específicamente que les involucren en los convenios entre ellos, ¿no? Porque ya atender problemas muy particulares prácticamente se vuelve imposible. No están detectando las problemáticas de las comunidades a nivel social pequeño, ¿no? De comunidades pequeñas, de todo lo que pudiera o no pasar en problemáticas de estas índoles, ¿no? Porque al final del día sí se vuelve, sobre todo con países como todo América Latina, donde hay narcotráfico, donde hay crimen organizado, donde hay múltiples de fraudes, al final, de cómo se manejan este tipo de personas y que obtienen datos de todo este tipo de cosas. Todos bien sabemos que Mark Zuckerberg entrega datos y vende nuestros datos, porque las redes sociales no son gratuitas, venden nuestros datos para que nos puedan dar toda la data que les arroja. Este tipo de cosas obviamente sería lo ideal y lo utópico, que las comunidades pudiéramos hacer uso de denuncia ciudadana y que las plataformas tengan muchísimos filtros para determinar si esto sí es algo viable para poder denunciar dentro de las redes sociales. Pero ahí tendría que haber una vinculación entre la política local y federal de un país y dentro de las plataformas, que aparte estas plataformas son estadounidenses o chinas, y es una vinculación que involucra mucho tiempo, mucho dinero, mucha plática entre gobierno y plataforma privada. Entonces, que seguramente si hay algún tipo de convenio entre ellos,
posiblemente sería para favorecer al gobierno y favorecer a ellos, ¿no? Entonces, nos tendrán más controlados en ese aspecto. No sabemos si eso también podría ser beneficioso o perjudicial. Bueno, yo creo que mientras más control se tenga por parte del sistema en el que vivimos, que si bien podríamos pensar que quien tiene el control del sistema son los gobiernos, a mí me parece en lo particular que en realidad el gobierno es como el gerente del sistema capitalista consumista o sea, de empresas, ¿no? Creo que quien en realidad nos gobierna no son los gobiernos per se, sino que solamente administran lo que empresas detrás de estos gobiernos indican que se realice. Por eso, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, en donde no importa si votas por republicanos o por demócratas, son los mismos patrocinadores, exactamente los mismos los que tienen atrás. Gane quien gane, ganan las mismas empresas. Entonces, no tiene mucho sentido pensar que genuinamente algo se pueda modificar. Y si eso ocurre en el país que sigue al día de hoy siendo el imperio predominante, aunque cada vez China y Rusia le están quitando un poco de poder, pues evidentemente es exactamente lo mismo que acontece absolutamente en todos lados. Obviamente, en mi opinión, eso no significa que sea lo mismo la izquierda que la derecha, sin embargo, no necesariamente los políticos en realidad, o los partidos políticos representan a la izquierda o a la derecha, ¿no? A veces están más en el centro de lo que quisiéramos pensar. Y por otro lado, es evidente que sí hay una serie de manipulaciones que a la larga nos pueden terminar afectando a la mayoría, ¿no? Que somos los que no tenemos los recursos económicos de ninguna empresa, ¿no? No importa si soy usuario de tal o cual o si soy trabajador de tal o cual. Si yo no formo parte de los accionistas de dicha empresa, no es mi empresa. No soy capitalista, aunque tenga un sueldo que me permita sobrevivir. Y es importante entender eso. Al final, todo este sistema está diseñado para que las cosas no cambien a largo plazo. Creo que aún así hay ocasiones en donde estos movimientos sociales, estas denuncias, sí terminan propiciando un cambio de mentalidad. Quizá no del sistema en sí, sino de forma de pensar que en 10, 20 o 30 años sí puede generar un cambio. Entonces yo estoy más a favor de permitir que de prohibir. Sin embargo, creo que a veces el prohibir es lo que termina generando las revoluciones. Entonces, creo que también tiene su lado positivo la prohibición, porque termina exacerbando a la población. Entonces, bueno, yo a favor de lo que genere cambios, ya sea de forma pacífica o no tan pacífica. Sin embargo, en la cultura de la cancelación, lamentablemente no solo se queda en el ámbito público, en el ámbito famoso. Lamentablemente en muchas ocasiones también acontece en el día a día, en escuelas, en empresas, en oficinas, en familias. Entonces creo que también es importante identificar que este mismo fenómeno acontece a nivel micro, y ahí pues también hay ciertas recomendaciones que se pueden hacer para que la gente pues sepa cómo lidiar con ello. La primera recomendación es que dentro de lo posible acudan a psicoterapia para que puedan narrar lo acontecido y de manera conjunta entre el psicoterapeuta y el consultante o paciente puedan encontrar las formas idóneas de poder subsanar esta situación. Porque vivimos en un sistema que nos hace creer que si yo simplemente cierro los ojos y pienso que no pasó, que sería como el mismo fenómeno que hacíamos de niños cuando nos tapábamos con una sábana cuando teníamos miedo, mágicamente el problema va a desaparecer, y evidentemente no desaparece. Si yo estoy sufriendo una cancelación colectiva, que puede ser, reitero, en una empresa, en una escuela, en una familia, etcétera, en una comunidad, sí es importante abordar el tema, darle la relevancia que genuinamente tiene, porque cuando la gente no lo hace, termina lamentablemente con el paso del tiempo sintiéndose cada vez peor. Esto puede propiciar depresión y esto puede propiciar también situaciones de autolesiones o incluso de suicidios. Entonces, bueno, la primera recomendación es sí o sí, si en algún momento acontece algo de este tipo, acudir a psicoterapia de forma inmediata, porque dentro de lo que se hace en psicoterapia es que se enseña a la gente a que pueda gestionar mejor estas situaciones, que aprenda de lo acontecido, que logre resignificarlo, que sepa cómo resarcir lo acontecido si considera que algo de lo que hizo es inadecuado, y sobre todo que estas experiencias no le terminen traumatizando para el resto de su vida. Entonces todo eso se hace con el paso número 1, que es acudiendo a psicoterapia.
Afortunadamente ya en México hay líneas de atención psicológica gratuitas que pueden encontrar llamando al 911 o a Locatel. Y esto nos va a ayudar precisamente a que si de repente nos toca a nosotros vivirlo, pues podamos manejarlo de una forma un poco más accesible, porque lamentablemente la psicoterapia es súper costosa y no todos pues son artistas y millonarios como para andar yendo a psicoterapia cada semana o 2 o 3 veces por semana. Entonces, bueno, creo que eso sería también algo importante tomar en cuenta, porque a veces nos puede tocar a ti y a mí, nuestro entorno cotidiano, y se siente igual aunque no seamos famosos o políticos o futbolistas o qué sé yo. ¿Cómo es? Sí, claro. Me parece algo que dijiste es muy importante, el saber autoanalizar, ¿no? Y que también a lo mejor este hecho de que también podamos estar conscientes de que vivimos en una comunidad y que nosotros también podemos ser cancelados en cualquier momento por alguna situación que hayamos dicho hace años o algún error que hayamos tenido, y que todos somos seres humanos y que todos en algún momento por sesgos que tenemos, por lugares en donde hayamos crecido, por las personas que nos hayan criado, que no dudo que también por las épocas en las que hemos estado, van cambiando los tipos de, pues, no sé, moralidad o lo que se está permitido o no, ¿no? Entonces, antes, en los 90 estaban permitidos ciertos chistes súper, hiper machistas, homofóbicos, todo esto de la, ¿cómo le llaman en el fútbol cuando le hacían la ola y decían, exactamente? Entonces, todo este tipo de cosas que ya posteriormente se fue cancelando diciendo esto ya no va, esto ya no está funcionando, esto es homofóbico, esto es machista. Entonces posiblemente también lo hayamos hecho en algún punto de nuestra vida, que a lo mejor no existía Facebook, que a lo mejor no existía Instagram, que a lo mejor todavía no existía X o Twitter. Entonces a lo mejor a nosotros no nos tocó que nos detectaran que tuvimos este tipo de comentarios o este tipo de ideología, ¿no? Y que ahora lo reflexionamos, pero ahora está el escrutinio público, todo lo que decimos, y aparte de las personas que les encanta estar publicando todo lo que hacen, donde van, a qué comen y todo está en un punto de poder ser juzgado. Y entonces también esto nos da una participación de que nosotros también podríamos ser más empáticos con otros e intentar no juzgar cada punto y cada sí que se le pone a otro, ¿no? Porque así como yo siempre digo, lo único que a mí me gusta de las frases bíblicas es de con la vara que golpeas serás juzgado, ¿no? Entonces, esa yo me la quedé porque me parece que es coherente, justa, y que lo hago como parte de mi ética, donde si al final del día puedo juzgar a alguien es porque yo también puedo ser juzgada con la misma vara, ¿no? O al final del día podríamos pasar con otra vara, ¿no? Entonces hay que tener un punto donde si tienes que estar juzgando, entonces primero te juzgas a ti mismo. Y creo que esta parte es importante, poder hacer una empatía con los demás y entender que en esta vida tan abierta que posiblemente se está planteando en estas redes sociales, hay que ser mucho más tactos, empáticos, para ver cómo manejar ciertas cosas que además se presta mucho la digitalización de las vidas a solamente visualizar una parte de que quieres enseñar. No vas a determinar todo lo que es una persona, la construcción de una persona en 2, 3 fotos o 4 o 100 incluso fotos que hay en Instagram, 100 comentarios que ha publicado, porque a lo mejor tu vida tiene 8,850 días con no sé cuántos minutos, cuántas horas, que has hecho miles de cosas y que no puedes resumirla en 100 fotos ni en 100 comentarios, y que posiblemente también se oculten ciertas cosas, que hayan cosas a favor y cosas en contra, y creo que pues una persona no se va a resumir en blanco o negro, sino en un tono de matices grises que posiblemente vayas viendo qué te vas conformando y en qué te vas a transformar en un futuro, porque estoy segura lo que hoy consideramos que es pertinente, bueno, sano,
posiblemente en el futuro, en 5 años o en 10 años también cambie. Y lo que estamos a lo mejor hoy juzgando, posiblemente el día de mañana diremos, pues no, estaba bien y yo juzgué también, ¿no? Así como lo que mencionas en la quema de las brujas de Salem, todo esto en la época de medieval, donde estaban quemando por ser simplemente brujas o por estar considerando brebajes mágicos, porque pues antes era más herbal el asunto de las curanderas. Entonces, y hoy a lo mejor vamos a regresar a ese punto, ¿no? Donde vamos a querer curarnos más con plantitas y con tés y con cosas de ese estilo, siendo que antes se quemaba la gente por ello. Entonces hay que considerar cómo se van reciclando las ideas, de cómo también lo que antes estaba mal, hoy pudiese estar bien, y tener más empatía y tener un poquito más de tacto al momento de escribir o al momento de juzgar a alguien más. Y sobre todo en redes sociales, que ahora están teniendo como más énfasis en el control de tu emocionalidad, que en dado caso, a mí no me parece mal que un día digas, me quiero deshacer de todas mis redes sociales y a la fregada, ¿no? Pero muchas veces también, sobre todo a un nivel artista internacional, no puedes solamente desconectarte de tus redes sociales porque la gente te va a detectar afuera. Y eso es más crudo, que ni siquiera en tu realidad puedas escaparte de ella. Sí, es complicado. Digo, afortunadamente nosotros no llegamos a esa fama y podremos en determinado momento, si queremos, desconectar nuestras redes y todo el mundo seguirá igual para nosotros. Pobres de los que no lo pueden hacer. Sin embargo, sí. Bueno, hay pros y contras en ambos lados. A mí me parece que es importante, sobre todo, tratar de identificar lo que tú mencionabas, hacer un análisis, una reflexión muy personal para poder determinar cuáles son aquellos movimientos a los cuales nos sumamos y cuáles quizá conviene ser más cautos antes de lanzar las primeras piedras, porque probablemente pues son conductas que quizá nos están enojando porque nosotros mismos las estamos emitiendo. Entonces, creo que al final es algo importante analizarlo porque nos da más información sobre nosotros mismos. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que fue un muy buen programa. Hablamos de muchos puntos que son muy importantes con respecto a este tema y espero que les haga un poquito de conciencia de pensar en qué está bien, qué está mal, qué es lo que yo he hecho, qué es lo que yo he juzgado, y en qué es lo que me han juzgado, si será correcto, si no será correcto, y además también analizar qué tanto estamos dentro de estas comunidades digitales y si a lo mejor estamos demasiado dentro de ellas y a lo mejor proponer nada más estar 1 o 2 días o un día cero de estas redes digitales, ¿no? Porque como bien digo, a veces nos cegamos o nos sesgamos mucho en un marco de lo que ellos o las personas, las empresas, lo que te quieren enseñar y a lo mejor es más allá, ¿no? O sea, regresar otra vez al mundo real, que posiblemente en el mundo real también está toda esta situación de la cancelación, pero no se ve tan dramático como lo que es un mundo digital, porque es una inmediatez y es un cúmulo de personas que en un minuto te dan una bofetada, golpes con palabras, con insultos, que sí genera un estrés fatal. Y te roban hasta la información y te roban fotos y te roban todo, porque la verdad es que son wow, o sea, impresionante cuando suceda una situación así. Pero por suerte, las personas que todavía no estamos en un grado de tanta fama, tenemos la capacidad de decir adiós chat, adiós no sé, la publicación específica donde salió alguna situación errónea que está provocándonos alguna cosa de ansiedad y bye, ¿no? Y 2-3 días sin celular y 2-3 días sin computadora y se acaba el problema. Pero hay otras personas que no es así. Entonces, pues creo que podríamos empezar por primero intentar bajarle el nivel a lo digital y recordar que nuestra vida no es digital, que nuestra vida sí es parte de la comunidad, pero que es más fuerte lo que puedes tocar, lo que puedes ver y las personas con las que puedes estar, con una comunidad fuerte y una comunidad que te quiere, que serían amigos, familia, pareja, hermanos, etcétera, que ellos son los que en verdad forman esta parte del vínculo importante que va a estar ahí contigo. Entonces, simplemente elegir tu vínculo de sanidad
que sea real, por favor, y porque uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Pues si quieres agregar alguna otra cosa más, Carlos, pues muchas gracias a todos, les mando un fuerte beso. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Cuídense mucho, hasta luego.